Buenas noches, que el Señor les bendiga grandemente, que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes. El día de hoy, mis hermanos, vamos a iniciar el capítulo 31 ya, ¿verdad? De los Reyes de Israel. Y qué bendición poder compartir la palabra cada vez menos, pero no importa. Con que uno se convierta, hay fiesta en el cielo, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver el capítulo número 31 de los Reyes de Israel y vamos a iniciar hablando de lo que el Señor nos muestra hoy en su palabra y es el envío que David le hace a Urías. Lo último que vimos la semana pasada fue que Urías fue invitado por el rey a su casa, al palacio, habló con él, compartió con él y después lo envió a su casa a dormir para que tuviera relaciones con su esposa, ¿verdad? Sin embargo, hoy el que nos da una lección es Urías, porque no se va a su casa, sino que se queda en la puerta del palacio. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y aquí vemos en esta imagen donde lo va a encontrar en las afueras David y le pregunta eso a Urías. Y porque la idea es que él se fuera a su casa, que descansara, porque venía cansado de la guerra. Pero miremos lo que Urías le responde como un soldado fiel al ejército de Dios. Dice, y Urías respondió a David, el arca e Israel, y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Ah, qué tremendo, mis hermanos. Fíjese que él cómodamente hubiera podido ir a su casa, comer, beber y descansar, porque venía de la guerra. Sin embargo, todo lo que dijo Urías, que no era justo para él. ¿Por qué? Porque estaba el arca en guerra, porque estaba Israel y Judá bajo tiendas, incómodos, peleando, junto con Joab, que era el comandante general de David, y todos los siervos. Entonces, él lo consideraba justo, siendo parte del ejército de Israel, entrar a dormir a su casa, comer, beber y acostarse con su mujer. No lo creyó conveniente, a pesar de que tenía la autorización de David. Entonces aquí quiero que miren dos cosas. Uno, la actitud de Urías, una actitud alineada a Dios, a sus compañeros y a Israel, porque no se sentía digno de merecer él tal privilegio, porque era un soldado igual que los demás, inclusive menos que Joab, porque él era el comandante general, digamos que su jefe. Entonces lo menciona junto con Israel, Judá, el arca, como inmerecedor de estar más cómodo que todos los demás que están peleando en guerra. Esa es una. Y la segunda es que David
le ordena que se vaya a su casa a dormir y a descansar por el plan que tiene David, que ya dijimos en el capítulo 30 que la estaba trabajando, ¿verdad? O sea, le pregunta por Joab, le pregunta por la guerra, pero lo que quería David es que se fuera a su casa a tener relaciones con su esposa para él quitarse la responsabilidad del hijo que ya venía en el vientre de Betsabé. Entonces, Dios le quita la autoridad a David. Ese es el segundo punto que yo le digo. David pierde la autoridad. ¿Por qué? Porque no hace lo que le mandó a Urías hacer. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios y hacemos lo que nos place, o sea, lo que nos causa placer, perdemos. Perdemos mucho. Así como Saúl perdió el reino, David está empezando a perder autoridad sobre un soldado nada más, sobre un soldado. Pero eso le va a significar otro sinfín de problemas que vamos a leer precisamente hoy sábado. Veamos entonces el segundo intento de David, donde embriaga a Urías para que se vaya para su casa. Pero leamos lo que pasó. Y vamos a leer en el versículo 12. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Aquí está, miren mis hermanos. Ni Bolo desobedeció a Dios. El plan de David era perfecto, pero como no estaba dentro de la voluntad de Dios, falla. Mis hermanos, los planes malvados no dan resultado. Otra muestra del segundo intento de David en hacer lo malo y no le funciona, porque Urías sigue firme en la convicción de que él no merece estar más cómodo que sus compañeros de guerra. Entonces, aquí, a la mañana siguiente, David se da por vencido, lo manda nuevamente al frente, pero lleva una carta, ¿verdad? Aquí en la imagen vemos cómo el rey David está conviviendo con algunos siervos y también está Urías ahí. Entonces, esto nos muestra, mis hermanos, que cuando la fidelidad del hombre a Dios es firme, no hay poder que lo haga cambiar. Entonces, Urías era de ese calibre, ¿verdad? Bendecimos a Dios por este hombre. Y aquí vemos lo que, vamos a leer un poquito lo que decía la carta y definitivamente a David no le quedó otra que culminar su pecado en lo que dice la palabra de Dios, en muerte. La consecuencia del pecado que dijimos que es la muerte. Y esta muerte es de este varón, de este soldado, de este siervo, llámelo como a usted más le parezca, para darle honor a Urías. Leamos entonces el versículo 15. Dice, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. David, al que hemos admirado, se sigue reduciendo, se sigue enlodando, se sigue incriminando en actitudes
malas en contra de Dios. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías. Aquí vemos, mis hermanos, una imagen donde un soldado está levantando a otro, ¿verdad? O sea, está junto a él, están con el mismo color de uniforme, entonces eso nos muestra que son del mismo ejército, y uno está revisando al otro, y el otro, pues aquí según la imagen y lo que acabamos de leer, no es otro más que Urías, el valiente, el honesto, que por mandato en ese momento de un mal rey que tomó una mala decisión. Estoy viendo un mal rey de ese momento, ¿verdad? Entonces, esto, mis hermanos, nos muestra que un deseo por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, como lo fue David en su palacio, no estando en la guerra, no haciendo lo que tenía que hacer, cometió ese pecado y provoca la muerte de un hombre y el inicio de muchos, ya los vamos a leer, pero yo les adelanto algo, muchos problemas en la vida del rey David. Entonces, mis hermanos, hoy nos enseña la palabra de Dios que hagamos siempre su voluntad, y si ya empezamos el buen camino, sigamos practicándolo para evitar las consecuencias del pecado. Que Dios los bendiga y los llene de su amor y de su paz.